¿Alguna vez has tomado solo un poco de Red Bull para que te dé un poco más de energía, pero cuando se acaba te das cuenta que estás más cansado de lo que estabas antes? Creo que justamente así funciona la falsa motivación. Y es que la falsa motivación nos emociona por instantes, pero no nos centra en la realidad. Nos enfoca en lo que necesitamos en el momento, pero no en lo que es permanente. Y constantemente nos damos cuenta que seguimos buscando pequeñas dosis de falsa motivación para poder seguir adelante, dado que Dios nos ha enseñado a vivir en victoria cada uno de nuestros días. Y sí, hoy vamos a hablar de la falsa motivación. Bienvenido a La Piña. Alguna vez empecé a tomar Red Bull, me volví como adicto a esas cosas, empecé a tomar uno tal vez diario, después de trabajar pasaba a mi tío a un Oxxo, él compraba algo y yo siempre compraba Red Bull. Y lo tomaba camino a mi casa, estaba muy cansado, pero me daba un poco de energía como para concluir el día. Evidentemente te estoy hablando de la época donde estaba estudiando y al mismo tiempo estaba trabajando. Entonces, al llegar de la universidad al trabajo y del trabajo a mi casa, necesitaba un poco de energía para poder terminar mis tareas, terminar mis proyectos y todo. Y bueno, ahí fue donde me acostumbré a desvelarme y creo que por eso me gusta grabar La Piña en la noche. Pero la realidad es que me volví tan adicto a esa cosa que un día no me di cuenta que ya no me hacía efecto. Entonces, por más que lo tomaba, no me daba energía extra. Y me di cuenta que era porque empecé a abusar de esas pequeñas dosis de energía, cuando la realidad tuve que haber dormido mejor o tuve que haber hecho una mejor rutina de alimentación. Y bueno, hay maneras de solucionarlo, pero creo que justamente eso nos pasa muchas veces como cristianos. Empezamos a buscar estas pequeñas motivaciones de fe. Lo decía alguna vez, no tengo nada en contra de los congresos, pero entonces me vuelvo a empezar, me empiezo, perdón, a buscar solamente congresos que me animen por el momento, regreso gozoso, pero 3 meses después estoy en el mismo hoyo donde estaba antes de ir a ese congreso. O busco predicaciones en YouTube que me animen, como predicación que me anime para esta temporada complicada. Y me di cuenta que justamente como cristianos buscamos una falsa motivación, motivaciones temporales. Y sí, constantemente queremos recargarnos en la Biblia como para darme estas chispas de motivación, pero realmente no comprendo por qué. Y lo peor es que constantemente, cuando ya no puedo tener estas pequeñas dosis de ánimo temporal, empiezo a desconfiar de Dios, me empiezo a enojar con Dios. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Y por qué, Dios, yo hago todo bien? ¿Por qué me está sucediendo esto? Creo que esas fueron muchas preguntas de las que me hice cuando fui creciendo y justamente me di cuenta que era porque tenía una falsa motivación. El día de hoy, 2025, vivimos rodeados de motivaciones baratas, motivaciones instantáneas en TikTok, en Instagram y en diferentes lugares nos pueden dar motivaciones que te inyecten por un momento, pero que realmente se acaba pronto. Y buscamos motivadores y empezamos a seguir gente que pueda darme palabra, que me anime y que me rete para este día, pero quizá para mañana esa palabra ya no me va a funcionar. Es por eso que decidí escribir un poquito de este texto y querer aquí comunicarlo contigo acerca de falsa motivación. Uno de los problemas más grandes al ser motivado por errores y con una falsa motivación, porque solamente buscamos momentos para poderme sentir feliz o para poderme sentir alegre o para poder saber que esta cosa que estoy viviendo la voy a poder vencer. Déjame acomodarme los audífonos porque siento que en algún punto se van a caer. Ahí está, ya los tengo listos. Eso me distraía un poco. Entonces, cuando vivo en esta falsa motivación, justo me doy cuenta que entonces paso por momentos turbios, por momentos preocupantes, por momentos donde vuelvo a recaer en las tentaciones de antes y eso no tiene otro sentido más que estoy buscando motivaciones en el lugar correcto. Tal vez estoy buscando versículos que me animen por momento, pero incluso hoy voy a hablarte un poco acerca del contexto. Muchas veces sacamos versos de contexto solamente para formar un pretexto, ya me salió el verso, o solamente para poder tener la motivación que en este momento estoy necesitando. La palabra motivación la investigué, no en ChatGPT, sino sí la investigué realmente. La motivación es la fuerza interna o externa que impulsa a una persona a actuar, orientar su conducta y mantenerse en ella hasta alcanzar
una meta. En otras palabras, es lo que mueve a alguien a hacer algo, ya sea por necesidad o deseo, un interés, una recompensa o incluso por convicciones personales. La motivación como tal no es mala, es bueno estar motivado, pero la falsa motivación sí es mala porque son como estas pequeñas dosis de Red Bull que nos vamos inyectando, pero nos dura un momento y en 3 meses después otra vez estoy bajoneado, otra vez dudo si Dios va a poder hacerlo, otra vez estoy dudando de lo que, ¡oh Dios, ¿por qué no me hablas? Y una vez más sucede porque no estamos actuando en la motivación correcta o realmente no estamos buscando a Dios de la manera correcta. Lo estamos buscando tal vez por la recompensa. Es que si oro, me dijeron que voy a sentir la presencia de Dios. Es que si leo la Biblia, me dijeron que algún día voy a empezar a escuchar la voz de Dios. Y empezamos a hacer las cosas no por la motivación correcta, sino por el resultado que me pueden dar. Y eso también es una motivación incorrecta o una falsa motivación. Bueno, la motivación se suele dividir en 2 tipos principales. La motivación intrínseca, que nace del interior de la persona, por ejemplo, aprender algo nuevo porque genera satisfacción personal. Y la motivación extrínseca, que proviene de factores externos como recibir un premio, un reconocimiento o beneficio. Y es justamente lo que nos motiva a veces a nosotros. Es que si busco a Dios, voy a hallar la vida eterna. Es correcto, pero no tendría que motivarnos el resultado, sino realmente el camino con Dios. Imagina por un momento, bueno, a mí me pasa ya mucho, ya soy papá, y de pronto me he dado cuenta que Alisa ya me agarró la medida, ¿no? Cuando quiere algo de mí empieza como, papito, te amo mucho, ¿no? Y entonces empieza como a decirme, y entonces me doy cuenta que solamente quiere el resultado de eso, pero que realmente en ese momento no le interesa estar conmigo. Y creo que constantemente como cristianos buscamos a Dios por las motivaciones incorrectas, porque estoy buscando el resultado, pero no el proceso de estar con Dios todos los días de mi vida. Constantemente buscamos motivación para seguir adelante y lo que sucede es que nos colgamos de cualquier cosa que suene motivante. Y es por eso que vivimos en esta era donde pareciera que todo lo que tenga que ver con lo espiritual me va a llevar a motivarme, pero no, es un error. Y la verdad es que ese error sucede porque busco pequeñas dosis de motivación que me den para terminar el día. Si me terminó la novia, si me corrieron de la chamba o circunstancias diferentes, o si estoy enfrentando unos nuevos retos en mi vida, tal vez como ser papá o como comprar una casa o no sé cuál es el reto que estés enfrentando, necesitas motivación. Y qué bueno que alguien te esté dando el empujón para tomar la decisión correcta. Pero creo que constantemente nos desanimamos porque empezamos bien, empezamos motivados y nos enganchamos en algo que me motive por el momento, pero no estoy listo para afrontar el resultado. Hace algunos años alguien le dijo a mi papá, oye, esta persona, mira su trocón, está padrísima, yo quisiera una camioneta como la de él, ¿no? Y entonces mi papá lo llevó con él, le dijo, oye, mira, esta persona dice que le gusta tu manera de vivir y que le gustaría algún día poder tener la capacidad de tener una camioneta como la tuya. Entonces esta persona le dijo, claro, con gusto te enseño, nos vemos mañana a las 4 de la mañana. ¿Qué? No pensé que empezaras tan temprano. Bueno, pues si quieres aprender de esto, comenzamos muy temprano. Y es justo esto, cuando tienes la motivación incorrecta. La motivación era, quiero una trocona. Pero como era la motivación incorrecta, no estaba dispuesto a pagar el sacrificio de tener que madrugar para poder tener como resultado tal vez la trocona. Y no en un mes, no en 2 meses, tal vez en 3 o 4 años. Esta persona de la que te estoy hablando por años ha trabajado en lo que trabaja y hasta el día de hoy sigue trabajando. Pero justo cuando vemos la recompensa, vivimos en esta época donde todo queremos que sea rápido, donde queremos una recompensa de momento, donde queremos recompensas así como hacer mi maruchan en el horno de microondas y en 3 minutos ya está lista. Pero no, las recompensas no suceden de esa manera y es por eso que nos desmotivamos, porque creemos que la motivación tiene que ser instantánea y si tengo la motivación de tener la camioneta, entonces va a llegar mañana, pero no. No estamos acostumbrados a vivir en el proceso y es por eso que nos colgamos tan fácil de las motivaciones baratas, de las falsas motivaciones. Porque constantemente sucede que en momentos donde no podemos tener el control o confiamos en cosas que nos enseñaron tal vez desde pequeños o nos motivamos con historias de otros o incluso de personajes de la Biblia, pero la falsa motivación solo nos centra en el final. Por ejemplo, cuando lees la historia de José, seguramente estás pensando, wow, llegó a ser el segundo de
Potifar y sus hermanos sí se doblaron ante él, pero no viste todo el proceso. El proceso fue que fue vendido, después fue esclavo, después de ser esclavo, al ser engañado, bueno, más bien al mentir, tuvo que pagar por algo que él no hizo y estuvo en la cárcel por bastantes años hasta llegar al momento donde ese proceso, todo ese camino, lo cumple y lo lleva a ser el segundo de Faraón. De hecho, él mismo lo dice, como no se dan cuenta, le dice a sus hermanos, que todo esto no fue por ustedes, sino que fue Dios mismo el que lo orquestó, pero todos queremos el resultado, estar del lado del Faraón, pero nadie quiere vivir el proceso. Eso es una falsa motivación. Cuando no queremos vivir en el proceso que Dios tiene para nosotros, porque vivimos en la era donde todo tiene que ser rápido, donde todos tienen que pensar como yo y donde todos tienen que estar alineados a lo que yo quiero. Eso, en ese momento va a suceder como yo quiero y esa es la motivación que yo necesito en mi vida para seguir adelante. Pero no. La verdad es que cada proceso en nuestra vida, cada momento doloroso, cada cosa que se presenta ante nosotros como un reto, nos va forjando para poder llegar justo a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Pero tenemos que, déjame acercarme un poco al micro, tienes que aprender a ser paciente para poder recibir la recompensa. Pero no estamos acostumbrados a eso. Queremos velocidad, queremos hacer todo rápido, queremos que el día de hoy empiece a orar y mañana ya sienta la presencia de Dios y en 3 días Dios ya me esté hablando y en 4 ya esté siendo invitado en todo el mundo a predicar. No. Incluso en eso a veces queremos solamente los resultados. Vivimos en una época donde buscamos fama, donde buscamos gloria rápido. Y eso es una falsa motivación. Porque al no darse me puedo frustrar, me puedo enojar y puedo pensar que no voy a cumplir el objetivo. Déjame seguir con mis notas porque si no a veces abro muchas ventanitas y luego no cierro ninguna. Constantemente cuando nos sentimos desanimados o desmotivados, buscamos versos que nos animen, ¿cierto? Abres tu Biblia, seguramente has buscado en ChatGPT, dame versículos que me animen, los has puesto en un post-it, los has puesto en tu espejo, pero son motivaciones falsas porque ni siquiera comprendemos mucho el contexto detrás de esos versos. Y al no comprenderlo, voy a agarrar una falsa motivación y entonces me voy a desanimar cuando no se cumpla lo que creo que ese versículo me dijo. Y digo creo porque justamente hoy voy a hablar de 2 versículos que son muy usados, pero cuando los analizamos a fondo y nos vamos al contexto, te das cuenta que hay alguna enseñanza más grande de fondo y no solamente animarte porque hoy no pudiste comprar carne y pues tuviste que comer arroz, ¿no? Y entonces necesito motivación, ¿no? Sé que tal vez estoy exagerando un poco, pero a lo que voy es, no podemos vivir de una falsa motivación. ¿Qué es lo que nos mueve? El proceso es el que tenemos que vivir. Y me voy a enganchar mucho en eso. Sé que a veces soy repetitivo, pero justamente quiero meterlo en tu cerebro, en tu mente y en tu corazón para que comprendas que la falsa motivación que estás viendo o viviendo no es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere cosas instantáneas. Dios quiere guiarnos por procesos. Y así como yo lo puedo comprender tal vez un poco más y apenas platicaba con alguien y le decía que realmente ser papá me enseñó a comprender varios aspectos que yo a veces no comprendía de Dios y eso tenía que ver con que pues a veces lo vemos como esta falsa motivación, así como en el episodio pasado te dije que yo era muy emocional, justamente yo vivía de estas pequeñas dosis de emoción que me duraban 2-3 meses, pero después me desanimaba, después si no veía el resultado me frustraba y hasta empecé a hacer la pregunta que creo que en algún punto todos hemos hecho, ¿por qué a mí? Pero realmente yo sé por qué a mí, o la pregunta correcta sería ¿por qué no a mí? Y es que justamente la falsa motivación me enseña que si hago todo esto bien, nunca nada me va a pasar. Y eso no dice la Biblia. Es que si oro, Dios siempre me va a cuidar porque Él manda a sus ángeles a que estén alrededor de mí. Eso no dice la Biblia. Es que si de pronto busco de Dios, el diablo nunca me va a tocar. Eso no dice la Biblia. De hecho, en Job nos enseña algo diferente. Y entonces constantemente vivimos de estas pequeñas falsas motivaciones y cuando llegan los momentos de verdad de confiar en Dios, me derrumbo, me tiro y hasta a veces dejo de creer en Dios pensando que Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque empecé a vivir de estas falsas motivaciones sin enfocarme en lo que realmente Dios quería
de mí. Entonces, déjame entrar un poco más. Compréndeme. Y no solamente estoy hablando loco, sé que es un episodio diferente, sé que es un episodio donde tal vez incluso te das cuenta, estoy muy emocionado porque es algo que he masticado desde hace un rato y la verdad es que ya tenía rato queriendo hacer este episodio. Mis notas, la verdad, simplemente las pulí porque justamente me he dado cuenta que vivimos mucho de falsas motivaciones. Y es que los motivadores baratos de hoy te miran a la cara, te empiezan a vender alguna capacitación, alguna junta donde te van a bajar un chorro de lana, nada más para decirte, estás bien menso, levántate, échale ganas, ¿no? Y no. La verdad es que la motivación correcta tampoco tiene que ver con gritarte, echarte y decirte, órale, párate, flojonazo. No, no. La realidad es que justo yo creo que la motivación correcta viene de caminar con Dios. Déjame acercarlo al micrófono. Si ya te diste cuenta, tenemos una nueva esponjita por acá. Podemos hacer como ASMR, vamos como o algo así, pero aprovechando la nueva esponjita, déjame acercarme un poco ya que no hace tanto pop y decirte lo siguiente, la verdadera motivación viene de caminar con Dios. Es correcto, camina con Dios y siempre estarás motivado. Si tú cortaste el episodio hasta aquí, esa era la clave. Pero si quieres seguir adelante, justo voy a tocar algunos versos que constantemente ocupamos como algo motivacional, pero hay un contexto de fondo y cuando comprendemos ese contexto, te das cuenta que estas personas que escribieron esos versos estaban viviendo una verdadera motivación porque estaban caminando con Dios y no solo buscando un ánimo temporal o una motivación temporal. El primer verso que casi todos ocupan y he visto en muchas casas colgados en cuadros son Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor tu Dios estará contigo. Y perdón, no me estoy burlando, solamente lo digo de esta forma para darle el énfasis. Pero justamente en Josué 1:9 nos anima, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y he escuchado muchas predicaciones acerca de eso. Pero ¿cuál es el contexto? Josué está tomando un pueblo que viene quejándose por 40 años. Su líder anterior era Moisés. Y entonces Josué está tomando un pueblo de hijos que ya no se están quejando, de hijos que están volviendo a confiar a Dios, volviendo a confiar en Dios, pero también de hijos que vienen de escuchar a sus papás pensando, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces realmente Josué necesitaba no tener temor. De hecho, ya tenía un reto grande porque cuando él toma el pueblo le dice, solamente te vamos a seguir si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Ya hay un reto grande. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Moisés hablaba con Dios, que Dios le hablaba a Moisés, que le daba dirección y que era incluso amigo de Dios. Entonces ya vemos esta conexión y entonces ahora tiene unos zapatos muy grandes que llenar y ahora está ahí este tipo tomando un pueblo, el segundo de Moisés, lo aprendió todo, vio todo de cerca, pero no es lo mismo ver que hacer. Y entonces al tener ya el reto del pueblo que le está diciendo, solo te vamos a seguir si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Entonces, evidentemente, necesitaba no tener miedo. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Y 3 veces se lo dice. Creo que Dios se lo está diciendo porque está conociendo el corazón de Josué y Josué tiene miedo. De hecho, en el capítulo 7 ya cruzaron el Jordán, ya pasó lo de los muros de Jericó, pero en el capítulo 7 dice que llegan a un pueblo tan chiquito, Jai, que está ahí y adivina qué, pierden por el pecado de Acán. Pero él no sabe que hay pecado en el pueblo. Entonces va y en el capítulo 7 va y le dice a Dios, Dios, ¿por qué? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán, no nos hubieras llevado, porque otra vez tiene miedo. Y este mismo personaje que tiene miedo y que está ahí reclamándole a Dios, me encanta el verso 10 donde el Señor le dice, y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Esta pregunta se me hace muy similar a como cuando Jesús llega con sus discípulos en la barca, creen que es un fantasma y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Más bien le dice a Pedro, ya ahí caminando sobre el agua, ya ahogándose, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que justamente Josué está dirigiendo un pueblo que constantemente vienen sus hijos de escuchar y de decir, no, es que Dios nos quedó mal. Y entonces ahora van ahí, un pueblo que se está quejando constantemente. Y ahora una de las primeras batallas que tienen contra Ai, un pueblo chiquitito, pierden por pecado en el pueblo. Pero como él no sabe por qué perdieron, es más fácil reclamar. Y entonces Dios le dice, hey,
¿Por qué está tu rostro en tierra? ¿Por qué te estás quejando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, cuando comprendemos el contexto, evidentemente Josué necesitaba tener ánimo. Y tal vez tú solamente quieres ánimo para levantarte e ir a chambear. Vato, tienes que chambear. No hay otra manera. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Si quieres comer, tienes que trabajar. Y punto. Pero es que justamente como vivimos, esto es, ay, no es que alguien me apapache, que alguien me diga, no, no necesitas apapacho, no necesitas motivación, necesitas entender que hay convicciones que tienes que hacer todos los días. Es momento de levantarte, es momento de hacer lo que toca hacer, es momento de preocuparte y hacer por tu familia, es momento de preocuparte y hacer por tus hijos, de esforzarte en la universidad, de lograr lo que tú tanto has soñado. Nadie va a lograr el sueño por ti, nadie te va a motivar para decirte, échale ganas, algún día yo sé que serás muy rico. ¿Y eso qué? No es lo que otros digan, es lo que tú entiendes que Dios quiere hacer contigo. Entonces, no busques una falsa motivación. No nada más digas, ay, José, no, esfuérzate y sé valiente. Ay, sí, necesito valentía para saber si ando en bici o no. No. Necesito ánimo para ver si bajo a desayunar. No, levántate, haz lo que te toca hacer. No empieces a desviar estos versos de gente que realmente necesitaba ser motivada, de gente que realmente necesitaba eso y lo bajes tanto como, ay, necesito motivación para ir al gym. Pues la panza, vato, la salud te tiene que motivar. A mí eso es lo que me está motivando. Pero justamente, perdóname, espero no estés sintiendo, Johnny está denigrando mi punto, pero a veces creo que buscamos motivación hasta por cosas muy bobas. Pero justamente cuando comprendo el contexto, realmente Josué necesitaba motivación. Realmente necesitaba estar cerca de Dios y realmente necesitaba escucharlo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Josué se mantuviera firme después del pueblo de Ai, después de la pérdida contra Ai? Justamente tiene que ver con que él comprendió que la presencia de Dios es la verdadera motivación. La presencia de Dios en nuestra vida es la verdadera motivación. Más que un versículo que te impulse, más que un cuadro bonito con el verso. La verdadera motivación es caminar con Dios. Y Josué lo entendió. Entonces de ahí entendió que aún en las victorias o en las pérdidas tenía que hablar con Dios, porque sabía que había algo de fondo en medio de la victoria o en medio de la pérdida. Necesitamos hablar con Dios. Necesitas una relación con Dios para estar siempre motivado. Es correcto. Necesitamos una motivación para siempre estar motivados. Otro verso que ocupamos constantemente es Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y estás ahí, aprendiendo a manejar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás ahí aprendiendo a cocinar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es correcto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero ¿en qué contexto fue escrito esto? La verdad es que se dice que Pablo escribió la carta a los filipenses por ahí del 61 después de Cristo. Y la circunstancia en la que estaba Pablo en este momento, de hecho, todo Filipenses es buenísimo. Filipenses 4 es uno de mis capítulos favoritos. Es uno de los versos que más nos ayudó a Caro y a mí en la pérdida de nuestros bebés. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más digo, regocíjense. Y Filipenses 4 es una carta que inyecta ánimo, que inyecta pasión y que te inyecta la verdad de motivación. Pero el contexto es lo importante. El contexto es, Pablo escribe esto estando en la cárcel. En una cárcel tan pequeña donde nada más había un hoyo arriba y un hoyo abajo. En el de arriba entraba la comida y en el de abajo salía la comida. Y Pablo está escribiendo esto para motivar a los filipenses. De hecho, a diferencia de cartas como la de Colosenses o Tesalónica, Pablo no les está reclamando nada. De hecho, los está animando. Y el ánimo justamente viene de alguien que está en la cárcel. Alguna vez me pasó que fui a visitar a alguien al hospital y platicando con esta persona, la verdad es que yo salí como, wow, yo sentí que yo le iba a venir a animar y él me animó a mí. Y me imagino esta misma circunstancia en Pablo. Tal vez estaba ahí en la cárcel y tú te puedes imaginar, pobre Pablo, ¿qué vamos a hacer, Pablo? Pero Pablo escribiendo, regocíjense en el Señor siempre. ¿Por qué Pablo escribe estas palabras de ánimo y de motivación? Y aunque lo hemos agregado como esto, hay un contexto importante en el 4:13. Pero bueno, el Filipenses 4 es una joya de ánimo, como te decía. Se ve reflejado el ánimo de alguien que está preso, pero con la esperanza en el avance del evangelio. Realmente el capítulo 4, lo que más se enfoca es Pablo animándonos a seguir firmes en el evangelio a pesar de
las circunstancias. Eso es la verdadera motivación. Porque si solamente leo Filipenses 4:13 y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de pronto pierdo mi partido de fútbol, me voy a desanimar. Porque no que todo lo podía en Cristo que me fortalecía. Y de hecho Pablo escribe este verso después de decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces básicamente está diciendo, todo lo puedo en Cristo que es mi alimento, el cual me alimenta, no importa si tengo que comer o no tengo que comer, todo lo puedo en él. Y es este Pablo enfermo que nunca fue curado de su enfermedad. Es este Pablo que sí, como bien se lo dijo Dios a Ananías, tenía que mostrarle cuánto iba a sufrir por su causa. Sí, es este Pablo que está en la cárcel con todo el ánimo antes de ser juzgado, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces realmente ese verso, aunque muchas veces lo hemos ocupado como motivación para un partido, yo lo he ocupado por motivación para cuando estoy en la chamba y un poco desanimado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más te recuerdo, yo también viví de estas pequeñas dosis de inyección de motivación, pero una vez más Pablo en esta misma carta me empieza a decir que su verdadera motivación, aún en la cárcel, proviene de su caminar con Dios. Nuestro caminar con Dios es la verdadera motivación. Y esta motivación va a estar firme en las temporadas buenísimas o en las temporadas malísimas. Y esta convicción en Dios va a estar ahí firme en mi vida cuando todo va increíble o cuando todo va mal. Es depender de Dios y de su soberanía, no solo por la temporada de mi vida, sino porque Dios es mi motivación. Y si todo va bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo va mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces ahí es cuando este verso se vuelve una motivación verdadera. En el punto donde no importa la circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿cuál es el problema de la falsa motivación? ¿O por qué estoy tan enfocado en eso? Porque justamente la falsa motivación te centra en ti. Te centra en lo que tú necesitas, en el ánimo que tú hoy necesitas para salir adelante. En el fracaso, no te enfoques en ello. No. Motívate en lo que viene después. No, porque el fracaso nos enseña para poder levantarnos y seguir adelante. Porque los errores nos enseñan a levantarnos. Y eso no es una justificación para pecar, sino que los errores, justamente en mi pecado de ayer, no va a ser mi pecado de mañana. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y porque caminar en Dios me va a ayudar a siempre estar motivado. Sea una buena temporada o una mala temporada. Porque estas pequeñas inyecciones de falsa motivación me hacen creer que siempre todo va a ser color de rosa, que siempre todo va a ser increíble y que Dios nunca va a dejar que nada malo me pase. Pero no. Justamente cuando tenemos falsa motivación y algo malo sucede, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué yo? Cuando perdimos a nuestro primer bebé, fue la primera pregunta que hice. Y fue donde me di cuenta que estaba siguiendo una falsa motivación, porque yo creí que mis actos, lo bueno, entre comillas, que yo era, lo increíble que yo hago, las cosas que hago para Dios, y todo lo estoy poniendo entre comillas, ¿por qué? Porque justamente creí que eso me iba a dar tranquilidad, pero no, mi tranquilidad vino cuando aprendí a caminar con Dios aún en medio del dolor y saber que esa motivación que Dios me daba, aún en medio del dolor, era la motivación que yo necesitaba. Todo proviene de ello, todo proviene de caminar con Dios. Si quieres estar bien motivado siempre, la respuesta es que no siempre todo va a ser increíble. De hecho, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando comprendemos esto, voy a dejar de buscar falsas motivaciones, esas pequeñas dosis de Red Bull bíblico que me animen para llegar a mañana. No, si hoy tal vez te fue mal en un examen, si hoy tal vez sientes que estás perdiendo a tu familia, si hoy tal vez sientes que te van a correr de la chamba, es un buen momento para acercarte a Dios. Como te decía al principio, siempre buscamos el resultado final. Cuando leemos el libro de Job en 39, 40 capítulos, al final dice que Job recibió 7 veces más. Y entonces eso es como, wow, qué increíble, Job, 7 veces más. Pero la verdad es que justamente la historia de Job comienza cuando el diablo le quita todo, pierde todo. Pero la respuesta de Job dice que postrado adoró a Dios.
porque su motivación no venía de sus recursos, su motivación no venía de su familia, su motivación no venía de sus posesiones, su motivación venía de que era un hombre conectado a Dios. Y entonces, en este largo proceso que vive Job, aunque hay altos y bajos, hay momentos donde ya quiere botar la toalla y otros momentos donde hay queja, pero justamente todo este largo proceso es Dios acompañándolo y Dios motivándolo cada día de su vida. Cuando leemos la historia de José, que ya lo mencioné al principio, podemos pensar, yo, si fuera José, seguramente hubiera botado la toalla después de que lo encarcelaron injustificadamente. Pero no, él se mantuvo firme. De hecho, cuando la esposa de Potifar lo tienta, la primera cosa que dice José es, esto no le agrada a mi Dios. Y también Potifar no me ha dado autoridad sobre esto. Un hombre que permanecía firme en Dios, pero sus hermanos lo vendieron. Pero él sabía que mantenerse cercano a Dios, eso era la solución. La motivación no venía de si le estaba yendo bien o mal. Su motivación venía de estar conectado con Dios. ¿Qué es realmente lo que te motiva? ¿Tus posesiones? ¿Tus riquezas? ¿Tu trabajo? ¿Tu posición? ¿Tu puesto? ¿Tu nombre? ¿Tu renombre? ¿Tu apellido? No sé cuál sea tu motivación. Pero cuando dejas esas cosas a un lado y son cosas que realmente sabes que si lo pierdes puedes seguir confiando en Dios, esa es la verdadera motivación. Hace unos años una chica me escribió diciendo, Johnny, ora por mi prima, está muy grave en el hospital y necesitamos que se sane. Spoiler alert, se sanó. No por mi oración. Bueno, espero que sí. Pero cuando yo estaba orando por esta chica, la verdad es que Dios me hizo una pregunta, creo que muy personal. Obviamente no se le iba a preguntar a ella, pero como que sentí que Dios me decía, ¿y si esa persona se muere, ella va a seguir confiando en mí? Y dije, órale. Y antes de cuestionarla a ella, yo empecé a cuestionarme áreas en mi vida donde, si yo perdiera esto, ¿seguiría confiando en Dios? Si yo perdiera el recurso, mi familia, mis posesiones, mi trabajo, ¿seguiría confiando en Dios? Si la respuesta en tu cabeza es no lo sé, es justamente estás buscando motivaciones temporales. Pero si tu respuesta apasionada y en convicción, por cierto, escucha el episodio pasado, es yo creo que sí, la realidad es que aún en eso lo dudaría. La verdad es que cuando una de las enseñanzas más grandes que he vivido en mi vida fue nuestras 2 primeras pérdidas de bebés. Y aunque yo creía que era muy fuerte y que eso lo iba a poder superar rápidamente, me di cuenta que no. Constantemente viví enojado, frustrado, buscando otra vez motivaciones momentáneas que me ayudaran a llegar al siguiente mes. Pero fue hasta el momento que decidí centrarme y sentarme con Dios y decir, Dios, estoy frustrado, estoy preocupado y estoy enojado. Y abrí mi corazón delante de Dios fue cuando comprendí que tenía que vivir en convicción y en dirección a Dios. Ya no por un momento, sino una convicción que fuera permanente, que me ayudara a seguir adelante cada día de mi vida. No solo mañana porque tengo un examen, no solo pasado mañana porque tengo una cita de trabajo, no solo pasado mañana porque vienen los pagos y ya no sé qué hacer, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Una motivación día a día, agradecido por su gracia y su misericordia, porque su gracia dice la Biblia que es nueva, su misericordia dice la Biblia que es nueva cada mañana. Y es entonces donde encuentro la verdadera motivación. En resumen, la falsa motivación me llena temporalmente y no me hace crecer en convicción, no me hace crecer en mi fe y no me hace descansar en Dios. Porque la falsa motivación me centra en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer. La falsa motivación me va a centrar en las cosas que yo necesito hacer para que Dios haga algo por mí. Pero la realidad es que Dios ya está actuando. Citando a un amigo, el pastor Fer, saludos pastor, espero que estés viendo esto. Él siempre dice, como que hay un Dios que hace que todo suceda. Como que hay un Dios que ya tiene todo planeado y va acomodando cada pieza para que todo ajuste en su lugar. Y justamente al comprender esto, solamente la falsa motivación solamente me hace calmar mi conciencia y pensar en que todo estará bien. Y es que solo pienso que si actúo bien, todo estará bien. Y es por eso que no podemos dejar de pecar.
Y es por eso que seguimos buscando estas pequeñas dosis de energía que me animen para mañana, pero no sé si en 2 días voy a seguir confiando en Dios. Yo quiero animarte a que busques la verdadera motivación. Y la verdadera motivación viene de caminar con Dios. Mientras los discípulos caminaron con Jesús, mientras estaba en la tierra, estuvieron motivados, estuvieron avanzando y aunque hubo altibajos y aunque lo negaron y todo este rollo, te das cuenta que permanecieron ahí. Pero cuando Jesús va, entonces no dice que vuelven a pescar. Y no es hasta el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, que empiezan a predicar, empiezan a ir por todos lados. Pero si te das cuenta, ya hay algo diferente. El Espíritu Santo, algo que hizo es que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué Jesús decía eso? Porque justamente ya no solamente iba a estar con ellos, sino iba a estar en ellos. Y eso iba a ser la diferencia, porque entonces ya no iban a buscar motivaciones temporales para predicar, sino había una motivación permanente para predicar hasta el último día de sus vidas. Hace unos años mi esposa y yo decidimos que vale la pena desgastarse para Dios y que en eso queremos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos, en servir a Dios, pero ya no por la motivación de cuál va a ser la recompensa. La realidad es que decidimos hacerlo por la motivación de que Cristo me salvó y no hay manera en que yo no le entregue mi vida entera. Y cada día de mi vida he decidido ya no vivir con pequeñas dosis de motivación y yo no sé cómo voy a despertar mañana y no sé cómo voy a estar en un mes, pastor. Pero sí estoy seguro que todos los días voy a estar motivado porque vivo apegado a la palabra de Dios. Con esto no quiere decir que no te vas a desanimar. Calma. Con esto no quiere decir que no te vas a desanimar. Todos en la Biblia tuvieron la oportunidad de desanimarse. Moisés se desanimó. Josué, como te lo dije en el capítulo 7, te lo dejo de tarea, léelo, está desanimado. Un Elías se desanimó. Un David, cada uno de los hombres de Dios se han desanimado. Pero no se quedaron ahí motivando. Bueno, Dios, motívame para ver ahora qué tengo que hacer. No. Dios, mándame un reel ahí para ver que alguien me motive, un verso que me anime. No. La motivación correcta viene de venir una vez más a la raíz y la raíz es la presencia de Dios. Cuando tú y yo caminamos todos los días en la presencia de Dios, va a ser más fácil ser automotivable. Va a ser más fácil caminar todos los días motivado en lo que Dios quiere para tu vida. No busques, por favor, no busques predicaciones o versos o lectura solamente para motivarte temporalmente. Busca estar pegado a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios también te va a confrontar, te va a retar y te va a animar. Pero lo primero es lo que no nos gusta, ser confrontados. De ahí viene la verdadera motivación. Si no somos confrontados, no vamos a ser motivados. Hasta que, te puedo poner un ejemplo, ¿por qué estoy motivado a hacer ejercicio de este rollo? Hasta que no fui confrontado con que tenía problemas de salud, no tuve algo por lo cual actuar. Entonces, lo primero es ser confrontado para entrar en acción. Y la Biblia eso es lo que va a hacer, nos va a confrontar. Y evidentemente, como te digo, no todo es color de rosa y lo mismo en la palabra de Dios. No todo es color de rosa. Vamos a tener que ser confrontados para ser motivados. Entonces, yo creo que es un buen momento para poner pausa a este episodio. Poner tu manera de conectarte con Dios, si es con música, si es en silencio, si es en tu baño, si es en tu recámara, donde quieras, pero yo creo que es el momento perfecto para ir delante de Dios y decir, Dios, he buscado falsas motivaciones. Y a través de ello te vas a dar cuenta de toda la buena manera que tiene Dios para motivarte y confrontarte y además que lo hace con amor. Entonces, creo que es un buen momento para poder recapitular en qué momentos de mi vida he estado buscando estas dosis como Red Bull. Y lo que pasa es que justamente después ahora te da más rápido el bajón porque no estás buscando la motivación correcta, sino solamente estás buscando motivación para el momento. Quiero animarte que cada día de tu vida puedas estar pegado a la presencia de Dios. Evidentemente la piña está hecha para animarte todos los días a seguir caminando en tu relación con Dios. Espero que este episodio te haya servido. Así es que déjanos un like,
comentarios. Queremos llegar a una comunidad tan grande. Deja que los piña lovers, como dice mi esposa, crezcan. Entonces ayúdanos a compartir un poco de este episodio, algo que Dios te haya hablado, algo en lo que Dios te haya ministrado. Ayúdanos compartiéndolo. Déjanos aquí en los comentarios cuál era tu falsa motivación o cómo te motivas. Incluso tal vez alguien más puede leerlo y decir, órale, qué buen verso. Incluso puedes poner un verso que te motive. A mí mi verso rema es Daniel 10:12 y es un verso que cuando estoy desmotivado o desanimado, es un verso al que recurro y recuerdo otra vez más por qué Dios me llamó. Entonces quiero animarte a que no botes la toalla. Sigue firme, no te desanimes, cobra ánimo, pero no solamente para llegar al día de mañana. Cobra ánimo para llegar hasta el último día de tu vida y espero en Dios que sea hasta los 140 años. Así es que yo soy Johnny Contreras. Puedes seguirnos a través de YouTube como Johnny con doble N e Y guión bajo 7. Bueno, aquí te lo estoy dejando por si se me olvidó o lo dije mal. Así es que puedes suscribirte ahí, dale campanita para que te enteres cada vez que subimos un nuevo episodio. Estoy tratando de hacerlo semanal o quincenal. Todavía no lo decido, pero creo que últimamente lo hemos hecho quincenal y ha funcionado bien para que puedas estar echándole un ojo a todos los demás episodios. También puedes escucharnos en Apple Podcast, en Spotify y en Amazon Podcast. Entonces, tenemos muchas plataformas. Ayúdanos compartiendo esto para que cada día sea una comunidad más grande. Por cierto, puedes etiquetarnos como @Johnny Contreras _ o @Caro R Cajas y también puedes estar ahí compartiendo qué fue tu parte favorita de este episodio. Pues bueno, esto fue La Piña. Nos escuchamos a la próxima.